Muy buenas tardes. Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación realmente a hablar un poco de manejo de deuda. Sí, tal como hace un momento se hizo el comentario, sí, en muchos sentidos cuesta manejar la deuda. Sí nos cuesta por ratos el tema de las finanzas personales, quizás es uno de los temas que más nos afectan. Y pues vamos a hablar sobre el tema de cómo nos estamos financiando. Entonces, si bien nosotros podemos hablar un poco de cómo nos estamos financiando hoy día, ya era complicado en una época pre-crisis, pre-pandemia, pre-tormentas. Entonces, si lo vemos ya con todos estos otros factores que se nos han adicionado a la cuenta, puede ser que sea un poco más difícil este manejo. Entonces, en ese caso, vamos a hablar un poco de algunos tips que podemos nosotros ir identificando para que el tema de la deuda, pues, no nos vaya a ir mermando nuestras finanzas personales, sino que por el contrario, podamos hacer un uso óptimo de estos. En ese sentido, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo efectivamente estoy manejando mi deuda hoy en crisis, lo que les hacía la mención. Si bien en épocas normales, cuando tenemos relativa tranquilidad, llamémoslo así, en el entorno económico, en el entorno medioambiental y en el entorno de salud, entonces, ¿cómo es hoy día que tenemos varios factores que nos están afectando al mismo tiempo? En ese sentido, nosotros podemos ir revisando si efectivamente cómo yo he ido justamente financiándome. ¿Lo estoy haciendo de mis recursos propios? ¿Lo estoy haciendo de mis ahorros? ¿Lo estoy haciendo de mi salario o de mis ingresos por ventas? ¿Cómo yo efectivamente me estoy financiando? ¿O lo estoy haciendo con dinero de otros? Si yo lo estoy haciendo con dinero de otros, yo sé que ese dinero lo tengo que devolver y no solamente el monto que a mí me han prestado, sino que tengo que devolver ese monto más los intereses que yo tenga que pagar efectivamente porque yo me he comprometido a hacerlo. Entonces, en ese caso, yo puedo estarme financiando también con préstamos de familiares o amigos, que en muchos de los casos, llamémoslo así, son buenas gentes y no me prestan con intereses. En algunos otros casos sí, o los intereses son más bajos de los que me puede prestar una institución financiera. O yo lo estoy haciendo con un crédito bancario. Estoy financiándome con tarjetas de crédito o con alguna línea de crédito, sobre todo los que son emprendedores. Estaba viendo por ahí el listado de los que se inscribieron a la conferencia, que hay varios emprendedores. Entonces, estoy ocupando esas líneas de crédito o lo estoy haciendo con las demás figuras que yo tengo anteriormente, con ahorros, con préstamos, con créditos de las instituciones financieras. Y aquí nos lleva a un cuestionamiento. ¿Soy responsable con mi deuda? ¿Estoy un poco ahogado y me cuesta pagar? ¿O estoy totalmente o completamente sobreendeudado? Entonces, esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos para saber la situación efectiva en la que yo estoy ahorita. Y la otra es saber para qué yo me he endeudado. Me he endeudado para mis gastos básicos o para mis gustos, o me he endeudado para invertir, porque si lo vemos así, no toda la deuda es mala. Hay deudas que son buenas porque estas deudas me permiten a mí incrementar mi patrimonio o incrementar mi capital. Entonces, cuando yo invierto o me endeudo para invertir, yo posterior a pagar mi deuda, yo voy a tener un capital o un patrimonio mayor que con el que tenía cuando yo me financié mediante esa figura. Pero si yo lo he hecho efectivamente solo para consumo, entonces en ese caso, yo he estado pagando mis gastos básicos, mi día a día, yo lo he ido pagando con un crédito. Lo más seguro es que yo al final o cuando termine de pagar, mi patrimonio no va a estar igual que cuando yo comencé con la deuda. Y aún más si yo también he estado endeudándome para mis gustos. Entonces,
tenemos que ver cuál es la naturaleza de por qué yo me estaba endeudando. Si es nada más para mantener un estilo de vida o por las apariencias, si lo vemos así, muchas veces también nos gusta reflejar algo o un nivel de vida que no tenemos y nos estamos endeudando, ya sea con créditos personales o con tarjeta de crédito. Es momento de hacer un alto en el camino y de comenzar a fijarme metas o fijarme proyectos los cuales yo posteriormente voy a tener una rentabilidad de estos. Entonces, si yo he estado nada más aceptando deuda o me he estado endeudando solo para tema de consumo, es momento de analizarlo, de hacer una reflexión, de hacer una introspección y pues en ese sentido, ver que yo puedo reorientar estas deudas que yo tengo. Pero mire, ahorita sí ya estoy bien endeudado y yo ya no puedo con la situación, ¿ok? Entonces, en ese caso, vamos a ir viendo, como les decía, más adelante, qué yo puedo hacer para cambiar esa situación. Y entonces, pensar también en este punto, ¿cuánto es el porcentaje de mis ingresos que tengo comprometido? ¿Tengo comprometido más del 40% de mi salario mensual? ¿Estoy viviendo nada más con un 30% porque el 70% se me va para deuda, para pago de deuda? Entonces, ¿cómo estoy haciendo? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Les comento que lo ideal es que yo pudiese nada más tener al menos un 20%, que sería como lo ideal, pero pudiese también vivir un poco tranquilo si yo tuviera nada más el 40%. Pero ya si yo estoy excediendo el 40% de mis ingresos mensuales en pago de deuda, sí es necesario analizar y reflexionar el tema. En ese caso, como les decía yo hace un momento, no todas las deudas son malas. Si bien hay ventajas y hay desventajas sobre estas. Entonces, en ese caso, voy a comenzar con las desventajas porque es como lo que nos pone a pensar más en cómo estamos haciendo las cosas. Y en ese sentido, nosotros podemos ver que si yo me atraso en el pago, eso me va a traer consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias me puede traer irme atrasando en el pago? Me pueden cobrar intereses moratorios o un cargo por haberme atrasado. Entonces, pero hay penalizaciones porque si yo no estoy pagando a tiempo el crédito. Otra de las cosas es que para que yo tenga el dinero, tengo que cumplir con ciertos requisitos. No me tengo el dinero de inmediato. Voy a pagar intereses por ese dinero, contrario del ahorro, que si yo he ido ahorrando, la institución financiera me paga mis intereses, pero en este caso yo le tengo que pagar intereses a la institución por haberme prestado ese dinero. Y otra de las cosas es que si yo no manejo bien mi deuda, yo solo me estoy cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque me puedo generar un historial crediticio negativo. Y esto es como la boleta de notas en la escuela. Entonces, si yo me he ido sacando malas notas, seguramente cuando yo ya llegue a la universidad, las universidades van a decir, ah, no, este muchacho ha sido mal estudiante, entonces lo más seguro es que no me acepten. Entonces, en ese caso, igual las instituciones financieras van midiendo cómo nosotros nos vamos comportando en los pagos de crédito y en ese sentido es que nosotros podemos generar un buen historial o un mal historial de crédito. Si nosotros ya tenemos un mal historial de crédito, también tenemos que ver cuáles son las acciones que nosotros podemos tomar para cambiar ese score o ese historial. Entonces ya tengo que ir pagando a tiempo, tengo que estar analizando si estoy tomando deuda para pagar deuda o son otras situaciones. Pero tengo también ventajas cuando yo opto por deuda y a veces quizás por eso esas facilidades son las que nos permiten a nosotros no medir cuál va a ser la situación posterior cuando yo ya acepté una deuda. ¿Por qué? Porque efectivamente tengo un acceso a más dinero del que se ahorra. A veces hay proyectos que yo necesito un monto bastante importante
Y aunque yo ahorre toda mi vida, no lo voy a lograr. Entonces, en ese caso, tomo yo un crédito. Aprovecho oportunidades de negocio para invertir. Como les decía, hay varios que son emprendedores. Las oportunidades de negocio realmente hay que aprovecharlas cuando llegan, porque seguramente en otro momento no regresan. Entonces, aquí es donde nos ayuda el crédito, porque yo puedo aprovechar esas oportunidades de negocio. Puedo enfrentar una emergencia también. Entonces, en ese caso, bueno, hoy lo vimos con las tormentas, seguramente yo tuve un pequeño problema en la casa por el techo, se me metió el agua y tengo que cambiar algún mueble o algo. A veces me es más fácil o se me arruinó el carro, es más fácil enfrentar esa emergencia con una deuda. Yo puedo tomar un crédito personal, puedo con la tarjeta de crédito tomar ese bien y suplirlo por lo que por la emergencia que yo pude haber tenido. Asimismo, también me permite consolidar deudas. Si yo ya comencé a tener varias deudas, en ese caso, yo puedo optar por un crédito en el cual pues se me consoliden en una sola. Lo que sí que hay que tener cuidado del tipo de consolidación que yo voy a hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si yo efectivamente ya tengo muchas deudas que no alcanzo a pagar, que ya me están excediendo el 50% de mi salario, como les decía, entonces es mejor agrupar todas estas deudas, dejarlas en uno y ver si solo un crédito, pues me puede reflejar a mí una menor cuota que si yo comienzo a sumar todo lo que estoy pagando mensualmente. Entonces, en ese caso, me va a salir más beneficioso. Y eso también me puede ayudar a generar un mejor comportamiento de crédito y pues reflejarse en mi historial crediticio. Y como les hacía mención, aquí estas situaciones nos pueden ayudar con el tema de la introspección que estaba hablando hace un ratito. ¿Cómo está mi situación? ¿En qué momento estoy? ¿Es buena? ¿Es regular? ¿Es mala? Y aquí nosotros mismos podemos comenzar a ver, uno, cómo estamos respecto al crédito. Si mi situación es buena, es porque estoy pagando a tiempo, no estoy atrasándome, no estoy sacrificando liquidez ni efectivo, sino que yo puedo invertir, puedo ahorrar y no por estar pagando mis deudas, yo voy a dejar de hacer esas cosas, voy a dejar de invertir o voy a dejar de ahorrar, sino que yo estoy, como les hacía mención, tengo mi deuda, la estoy pagando, pero eso no me afecta en mi bienestar o en mi situación económica. Luego de esto, si es regular, pago puntual, pero en el caso de las tarjetas de crédito se lo voy pagando el mínimo o pago un poquito más del mínimo, es que comencemos a analizarlo. ¿Por qué? Porque esa situación puede ser que si estoy pagando parcialmente, pago a tiempo, pero pago solo la mitad de la cuota o solo pago una parte. Eso puede ser que en un futuro me empeore mi situación y ya me llegue a un nivel malo o una situación mala de crédito. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a estar pagando a tiempo, voy a estar nada más pagando una cuota sí, una cuota no. Esos pagos irregulares ya me van a comenzar a ir marcando. Me afecta también porque seguramente yo comencé a pagar deuda con otra deuda. Entonces tenía un hueco financiero y ese hueco financiero se fue agrandando, al punto en el que yo mismo me voy a ir en ese hueco. Entonces ahí no solamente estoy sacrificando mi situación económica o mi situación financiera, sino que también estoy sacrificando mi bienestar y mi salud. ¿Por qué? Porque yo voy a estar afligido, voy a estar preocupado. Entonces, además de deteriorar mi situación financiera, voy a deteriorar mi situación de vida. Entonces, la verdad es que cuando estamos enfermos, no nos toca gastar más y entonces aún hasta esos gastos se nos van a ir haciendo más grandes. Entonces, por eso es mejor mantener una situación buena de deuda. ¿Por qué? Porque yo duermo tranquilo, puedo estar bien con los que están alrededor mío
Porque si lo vemos así, cuando yo estoy preocupado, que no puedo pagar, voy a estar estresado, voy a estar molesto con los que están alrededor mío, que seguramente no tienen la culpa de la situación que yo tengo. Entonces, en ese caso, es mejor tener una buena situación. Asimismo, también, como les decía, voy a estar preocupado por los pagos, no me va a alcanzar para pagar. Entonces, ya mis gastos básicos también los voy a comenzar a financiar con deuda. Y pues no voy a tener ni que pensar en invertir o en ahorrar porque ya no me va a alcanzar. Entonces, todos estos elementos yo los puedo tener para hacer ese análisis, para hacer esa introspección que yo les decía. ¿En qué situación me ubico? ¿Cuál es mi situación actual? Entonces, en este caso, ¿cómo administro mejor mi deuda? Ahí yo comienzo, necesito elaborar un presupuesto y ya hablábamos en la sesión anterior, y para los que no estuvieron en la sesión anterior, hablábamos que mi guía o mi dirección es efectivamente mi presupuesto. La brújula que yo tengo es mi presupuesto, porque conozco mis ingresos, conozco cómo estoy financiando mis gastos, y llamemos a financiar gastos es la necesidad que yo tengo de efectivo o de dinero para llevar a cabo algún proyecto. Entonces, en ese caso, yo me estoy financiando con mis ingresos o me estoy financiando con los ingresos de otro. Pero como yo tengo un presupuesto armado, yo tengo un presupuesto hecho, yo conozco cuáles son mis gastos y cuáles son mis ingresos. Pero si yo no tengo claridad en qué estoy gastando, no voy a conocer realmente hacia dónde se ha ido mi dinero. Y pues no voy a poder tampoco priorizar. Entonces, si yo conozco cómo es que se está yendo mi dinero, a dónde yo estoy dejando ese dinero, yo puedo priorizar y en algún momento voy a decir, bueno, estos gastos no son necesarios para vivir en este momento, entonces ya no voy a estar invirtiendo en ellos, sino que hoy vamos a gastar en rubro A, rubro B, rubro C, y sobre eso es que nosotros vamos a priorizar. La otra es quizás que no está reflejado en la lámina, pero sí es importante también mostrar honestidad cuando yo armo el presupuesto. ¿Y a qué me refiero con honestidad? Es que yo tengo que ser honesto conmigo mismo y ver pues efectivamente en qué estoy gastando. Si yo no soy honesto conmigo mismo, yo no voy a tener claridad en los gastos que estoy haciendo. Porque muchas veces podemos decir, no, para que no me vean que en el presupuesto está escrito que gasté en X bien o en X servicio, no lo voy a agregar, pero sí gasté en eso. Entonces, si yo no conozco, como les decía, hacia dónde va mi dinero, no voy a poder priorizar gastos. Entonces, no voy a saber cuáles aquellos son los que tengo que eliminar o cuáles aquellos son los que tengo que reducir. No voy a identificar tampoco mis gastos hormiga, que de repente esas hormigas se me comienzan a hacer son pocos y se llevan la mayor parte de mi dinero. Entonces también, para la priorización tengo que conocer todas esas hormiguitas que se están llevando mi dinero. Tengo que identificar a los acreedores y los montos adeudados. Tengo que conocer bien a quién le debo, cuánto le debo, porque en esa medida es que yo voy a saber a quién le puedo pagar primero y a quién le voy a pagar después, o a quién solo le voy a pagar efectivamente la cuota que me ha establecido. Entonces, tengo que conocer todos mis acreedores. Aquí, bueno, contarles una historia efectivamente con el tema de los acreedores. Hace algún tiempo atrás, en una capacitación de educación financiera, hablando del tema de las tarjetas de crédito, había un joven que me decía, yo llegué a conocer todas las tarjetas del sistema financiero. Y de todas esas tarjetas yo las llegué a topar todo el límite de esas tarjetas que me habían dado. Al final de cuentas, bueno, dijo también que había sido conocido por todas las despachos de cobranza, y al final, pues, para hacerles corto el cuento, este señor llegó a adquirir
una deuda de más de $25,000. Entonces decía, comencé a ver de dónde y a quiénes les debía, cuántos les debía. Comencé a hacer estrategias para generar más ingresos y de esa manera fue que yo comencé a pagar una tarjeta por tarjeta. Entonces, si nosotros identificamos a quiénes les debemos y cuánto les debemos, va a ser más fácil. Y en este caso, nosotros podemos hacer que aquellas deudas que nosotros tenemos cuotas más pequeñas, poderles ir abonando más. Porque no es lo mismo abonarle $20 adicionales a una deuda con una cuota de $500, por ejemplo, podría ser una deuda hipotecaria, que si yo tengo un préstamo personal que estoy pagando ahorita $50, pero si yo le estoy abonando $20 o $30 más, seguramente yo voy a salir mucho más rápido. Y pues en algún momento, si ya yo uno esas dos cuotas, $70, $80 más, se los abono al crédito de 500, de la cuota de 500, va a ser como más visible el esfuerzo que yo estoy haciendo por pagar antes. Entonces, sí es necesario en ese caso que identifiquemos bien los acreedores y los montos. Deudas con un fin productivo, como yo les mencionaba hace un momento, si yo estoy invirtiendo en esto, si esta deuda se va a ir pagando sola, entonces sí está bien. Es una deuda buena que me va a mejorar mi condición a futuro. Esa sí es una buena razón por la cual yo puedo endeudarme. Entonces, para ese caso, yo tengo que, si es un crédito, por ejemplo, para un proyecto de emprendimiento, si es una deuda para compra de un inmueble, para compra de una casa, si me voy a endeudar y voy a comprar un vehículo, porque el vehículo efectivamente es quien me va a aportar para darle vida a mi negocio y me va a estar generando ingresos, entonces nosotros podemos hacerlo. Porque es lo que les decía, mi situación a hoy va a ser que si yo obtengo esa deuda, a futuro sea mucho mejor que la que yo tengo ahorita. Entonces, es importante. Y pagar todas las deudas de acuerdo a su programación de pago. Si nosotros no pagamos el día que corresponde, seguramente nos va a tocar hacer pagos adicionales que no le van a abonar al crédito. Entonces, si yo voy a pagar adicional, mejor paguémosles el capital del crédito, más que pagar por una penalización. Entonces, en ese caso, paguemos al día. Lo ideal es pagar al día. Y no acumulemos deuda pasivos más allá de lo que podemos controlar. Si nosotros tenemos problemas para manejar una tarjeta de crédito, por ejemplo, entonces si yo sé que yo no la puedo usar bien o si yo soy un mal administrador en ese producto, entonces es mejor alejarme de él porque después me va a descontrolar todas mis finanzas. Entonces, después voy a decir, no, es que ese producto no, porque no funciona, mire, yo estuve ahogado, entonces mejor no. Si yo no lo puedo administrar o no lo puedo controlar, mejor no tener esa complicación. Y si yo manejo mal mis deudas, ¿qué sucede? Como les hacía mención, yo solo me cierro las puertas. Solo me estoy cerrando la posibilidad de obtener financiamiento a futuro, de obtener crédito a futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? De que si yo tengo compromisos de pago y yo no los pago, comienzo ya a verme en un comportamiento de incumplimiento o de cumplimiento parcial, llamémosle así, como hacíamos relación en mi situación. Porque pagué ahora, no pagué mañana, pagué pasado mañana. Entonces, todos esos incumplimientos que yo vaya teniendo o todos esos atrasos que yo vaya teniendo me van a desmejorar mi historial crediticio. Y al final de cuentas, nadie me va a querer dar crédito posteriormente. Es lo que les decía de este joven. ¿Ustedes creen que alguna entidad financiera, viendo que este joven tenía esa deuda de más de $25,000 porque tenía muchos productos de tarjeta de crédito, le iban a dar crédito? Seguramente no.
Entonces, solo se fue cerrando las puertas del acceso al crédito. Entonces, en ese sentido, es necesario que nosotros cumplamos nuestros compromisos de pago, paguemos nuestras deudas. Y entonces, y como dice ahí, es momento de ser eficientes y tener la habilidad de hacer más con menos. Estos momentos en los cuales hemos visto que hemos tenido como mayores dificultades en el tema de obtener ingresos, entonces con esos pocos ingresos, si somos buenos administradores, nosotros vamos a poder hacer más. ¿Y a qué me refiero con eso también? Muchas veces decimos, no, es que si yo tengo mucho más dinero, yo voy a hacer más cosas de las que tengo ahora. Seguramente sí. Pero si somos nosotros buenos administradores, entonces nosotros mismos vamos a ir creando las condiciones para que la situación posterior sea más favorable que la de ahora. Si no, podemos ver muchos artistas o muchos cantantes o personas de la farándula que han ganado millones de dólares que hoy día son indigentes. Entonces no podemos decir, no, es que él ganaba millones y tiene una situación mejor que la mía. No, sino que es cómo nosotros administramos. Todo tiene que ver cómo nosotros estamos administrando ese dinero. Y en marzo de este año, dadas la situación de emergencia nacional que se tuvo, hubo un decreto legislativo en el cual se hablaba de medidas de alivio económico. Y aquí sí me voy a enfocar más al tema de los productos de consumo. Si bien hay también algunas condiciones que les aplican a los emprendedores o a las empresas, pero para este caso, para esta sesión es principalmente para el tema de consumo. Sin embargo, también para todo el tema crediticio, pues la categoría de riesgo se va a aplicar mientras esté todavía no se diga lo contrario, la categoría de riesgo se está conservando de la situación que pudiésemos haber tenido allá en marzo. Las garantías hipotecarias, que en muchos de los casos son viviendas, pues que ya se les venció, digamos, el tiempo del valúo, de la validez del valúo, todavía se mantienen vigentes. El conteo de días mora, digamos que si yo en aquel momento estaba con 0 días mora de mis deudas, pero yo en este periodo que hemos tenido de pandemia, yo no he podido pagar porque mis ingresos no son lo suficiente, entonces no se me han contado esos días mora. Es decir, que yo mantengo la situación crediticia o el récord crediticio que yo tenía en aquel momento. Sigo manteniéndome en A, si yo estaba a 1, si yo estaba en 0 días mora, por ejemplo. Los refinanciamientos no van a requerir el pago de intereses pendientes para mantener la calificación crediticia, dado que los refinanciamientos sí requieren, para una mejora en la calificación, requieren que yo pague también los intereses. Los criterios de evaluación y clasificación de deudores, en el caso de las empresas, ahorita no están siendo aplicables y las pólizas de seguro están en vigencia. Esto a pesar de que nosotros no hayamos pagado las cuotas. Y aquí mencionarles pues que si ustedes han podido pagar sus deudas o si ustedes tienen la capacidad económica de hacerlo, páguenlas. Asimismo también, si tienen la capacidad de pagar sus recibos de energía eléctrica, de luz, teléfono, pues hagámoslo. Si bien hay suspensión de pagos, pero esa suspensión de pagos me van a implicar a mí que si yo no los pago hoy, pero si yo los tengo que pagar más adelante. Entonces también ahí, si ya mis ingresos se han visto afectados hoy día, yo no puedo garantizarme que la situación a futuro pueda ser mejor. Entonces, si lo puedo pagar ahora, mejor paguémoslo ahora y no acumulemos esa deuda. Por otro lado,
en tema de opciones o de mecanismos para los préstamos de consumo y vivienda, que algunos bancos o algunas instituciones financieras están brindando a sus clientes que han sido afectados por el tema del COVID, pues se encuentra la reducción de la tasa de interés para los préstamos de consumo específicamente. Hay prórrogas y ampliación del plazo contratado para aquellos que pues ha sido como complicado pagar. Yo también puedo pedir una prórroga. Mire, dejemos, bueno, yo no le puedo pagar en estos días, entonces prorrógueme esas cuotas para yo pagar posteriormente o amplíeme el plazo del crédito. O los refinanciamientos también, que en ese caso yo no puedo pagar, entonces mejor tengamos una nueva deuda en la cual el plazo seguramente puede ser más largo y las cuotas un poco más pequeñas, igual las reestructuraciones, que puedo tener la deuda que yo tengo ahorita y la puedo hacer como en un plazo mayor para que la cuota sea más baja y yo pueda pagar esa cuota. Ahí están también las consolidaciones, lo que le decía, si yo tenía varias deudas o varios productos de deuda, entonces yo los puedo consolidar en uno solo. Asimismo, también adecuaciones de planes de pago. Si a mí me ha costado pagar o solo he venido pagando la mitad por los problemas de la pandemia, entonces en ese caso sí yo voy a pedir que haya una adecuación en el plan de pago o en el programa de pago. Si yo tenía mi crédito, por ejemplo, para pagos quincenales, pero yo no los puedo pagar quincenales, sino que lo voy a pagar mensual. Entonces, esas serían como las adecuaciones a los planes de pago. Claro está que todas estas medidas de alivio económico van a variar de acuerdo a la entidad financiera y de acuerdo al cliente que nosotros seamos. Entonces, sí, aquí varía de acuerdo a la situación de cada uno de los deudores y de la institución financiera. Por el lado de las tarjetas de crédito, aquí también se pueden aplicar cargos como compra a plazo, es decir, que el saldo que yo ya tenía, ese saldo yo lo voy a pagar como que si fuera un crédito decreciente o un crédito personal. Entonces, en ese caso yo puedo pedir ese cargo. Planes de pago también, yo puedo decir, mire, solo le voy a poder ir pagando tanto cada mes o tanto cada cierto tiempo, cada quincena. Entonces también armemos un plan de pago contra el saldo que yo ya pueda tener. Y la consolidación de deudas en ese caso. Si yo tengo un extrafinanciamiento, si yo tengo varias tarjetas de crédito, las puedo consolidar también esas deudas. Y luego ya para ir finalizando, algunas recomendaciones es, bueno, primero, como les decía, elaboremos un presupuesto y hay que darle seguimiento periódico, porque este va a ser quien me va a ir marcando la pauta o quien me va a ir marcando el paso. Yo, si ya sé que yo estoy por topar ya mi presupuesto o ya lo topé, o yo ya sé que mi situación es que voy a necesitar más dinero del que estoy ganando, entonces en ese caso es el presupuesto quien me va a ir dando esas pautas. ¿Cómo yo voy a ir haciendo las cosas? Es el presupuesto quien me va a decir. Es que en este mes he gastado, no sé, estuvimos en casa, por ejemplo, y como estaba bien ocupado trabajando, he pedido comida 3 o 4 veces a la semana. Entonces el presupuesto me va a marcar cuántas veces a la semana yo pedí comida de fuera. Y ahí yo ya puedo marcar, bueno, ya no voy a pedir comida de fuera, sino que seguramente yo el domingo voy a cocinar y voy a dejar ya mi recipiente con mi comida para cada día de la semana para que yo solamente pueda calentarlas. Entonces todas esas cosas yo las tengo que ir midiendo y que ir viendo en qué yo estoy gastando. No superar, como les decía, el 40% de los ingresos en pagos de cuotas de deuda. Entonces, si yo estoy excediéndome de eso, ver si efectivamente yo lo puedo, ya sea como les hacía mención, consolidar esas deudas para bajar esos indicadores de deuda, o si yo tendré que cancelar alguna tarjeta de crédito
o si yo estoy dándole un mal uso a mis tarjetas de crédito, o si yo tengo alguna línea de crédito que ya la tengo sobregirada, también es de ir revisando cuál es, por qué este porcentaje de deuda es mayor al 40%. Paga las deudas que te presenten las cuotas más bajas para tener más disponible de pago de aquellas deudas con cuotas más grandes. Porque yo les decía, si nosotros podemos pagar adicional, aún si podemos nosotros ir pagando adicional a la cuota, es mucho mejor todavía. Entonces, pero si yo no me alcanza y tengo poca disponibilidad para ello, entonces voy a buscar aquellas deudas que tengan las cuotas más bajas e irles aplicando esos abonos. ¿Por qué? Porque en la medida que yo elimine esas cuotas, al final de cuentas, todas esas cuotas que yo pagaba seguramente se me pueden hacer un abono mucho mayor al del crédito con cuotas más grandes, que es a lo que le denominamos el efecto de bola de nieve. Pero esta bola de nieve es en el buen sentido. ¿Por qué? Porque yo le voy a bajar, voy a ir de poquito en poquito bajando hasta que yo pueda bajar las deudas más grandes. No veámoslo desde el otro lado, en que si yo comencé a agarrar deudas pequeñitas y al final a mí me lleva la bola de nieve. No, es al contrario. Luego también tenemos que hay que pagar las deudas en el día establecido pactado. No paguemos de más, no paguemos penalidades. Entonces, si nosotros conocemos el día que nos corresponde, paguémoslo ese día. O si eso no se ajusta a mis pagos, por ejemplo, yo puedo llamar al banco y decirle, mire, a mí me corresponde pagar el día 20, pero a mí me pagan hasta el día 30 o el día 15. Entonces, podemos hablar con el banco o con la institución financiera y decirle, mire, yo no le puedo pagar el día 20, sino que ajustemos el programa de pagos para que yo le pueda pagar los días 30, los días que a mí me pagan mi quincena, por ejemplo, a mí me pagan el mes. Y de esa forma, no me voy a gastar el dinero que yo tengo para esa deuda, sino que efectivamente voy a pagar el día que me corresponde. Y la otra es también, en este de pagar las deudas el día establecido, yo puedo tomar algunos mecanismos para que no se me olvide pagar las cuotas o los recibos, porque a veces también con los recibos nosotros hacemos eso, de que se nos olvida pagarlo y nos toca pagar un adicional porque se nos olvidó pagar el recibo el día que corresponde. Podemos también hacer algún pago programado o dejarlo ya amarrado en mi cuenta, que ese día pues automáticamente se me abone, para que a mí no se me olvide hacer ese pago. En las tarjetas de crédito, paguemos más del mínimo o paguémoslo de contado. De preferencia en la tarjeta de crédito, usémosla de contado. ¿Por qué? Porque de contado yo le puedo sacar más beneficio que si yo estoy utilizando mi tarjeta de crédito efectivamente como un crédito. Pero si yo la estoy utilizando de contado, va a ser más favorable para mí porque en lugar de yo pagar intereses, me van a pagar a mí intereses, los famosos intereses bonificables que aparecen en su estado de cuenta. Entonces, en ese caso, en lugar de que a mí me toque pagar, como les decía, me paga a mí. Es decir, hacer de la tarjeta de crédito mi amiga o mi aliada. Aún si yo estoy gastando con mi tarjeta, yo le puedo estar sacando algunos beneficios como los puntos que me puede ir acumulando, pero si yo nada más voy pagando el mínimo y sigo gastando, seguramente esa deuda se me va a duplicar o se me va a triplicar lo que yo pagué efectivamente por lo que yo adquirí. Entonces, mejor es, en la medida de lo posible, paguemos de contado. Y pues lo que les hacía mención, la suspensión de pagos no es equivalente a condonación, sino que en la medida de lo posible hagámoslo. ¿Por qué? Porque eso no solamente me va a repercutir a mí en mi economía familiar o en mi economía de negocio, sino que también en la economía del país. En la medida que yo pueda pagar mis obligaciones, estoy inyectando efectivo a las empresas. Y estas empresas tienen personal y con ese efectivo que yo estoy inyectando,
puedo generar pues el pago de planillas. Entonces, en ese sentido, voy a ir reactivando la economía. Voy a seguir reactivando la economía. Entonces, por eso es importante también que nosotros paguemos las obligaciones que tenemos, ya sean los recibos, como les decía, de agua potable, energía eléctrica, servicios de telefonía u otros. Entonces, sí, inyectémosle a la economía en este momento. Y pues ya hacíamos mención, no acumular deuda pasivos más allá de lo que podemos controlar. Porque efectivamente solo lo que mido es lo que puedo controlar. Y si yo no estoy midiendo mi deuda o si estoy diciendo, si a mí me ofrecen un crédito o una tarjeta de crédito y yo no me pongo a pensar en que si eso es beneficioso para mí, entonces en ese caso yo voy a tener muchos productos de crédito que al final de cuentas yo no los voy a poder controlar o yo no voy a saber cómo los estoy manejando. Entonces, controlemos nuestras deudas y administrémoslas de la mejor manera. Solo la disciplina y la diligencia es la que nos lleva al éxito. Incluida también acá la honestidad, porque si yo soy honesta con la situación que tengo, entonces va a ser más fácil para mí ser disciplinado, porque conozco mi realidad, y pues la disciplina es la que me va a llevar a mí a ser ordenado con mis deudas. Entonces, si yo soy ordenado, conozco la situación, en algún momento que se me presente la oportunidad de que me están ofreciendo un crédito o una tarjeta de crédito, yo pueda decir no. Un no en el momento preciso nos salva la vida. Entonces, es mejor ser disciplinados, aprender a decir no cuando es necesario y pues de esa manera ir en el camino al éxito. Pues ya para finalizar, solo hacerles mención que, bueno, yo soy parte de la Oficina de Atención al Usuario y en este caso pues estamos ubicados en el edificio Mafre, los teléfonos el 21 33 29 44 y el 29 45, cualquier denuncia, cualquier consulta que ustedes puedan tener, nos pueden llamar o nos pueden escribir al correo. Y pues por el lado de educación financiera, nosotros también tenemos un portal que es el edufinanciero.ssf.gov.sv. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, que ustedes nos pueden seguir también.